soy fundadora del Centro de Recursos Socioemocionales, en donde tenemos cursos, talleres, capacitaciones, etcétera. A su vez, pues soy miembro del Centro de Capacitadores VIP Center a nivel nacional y del Colegio Mexicano de Profesionales de la Psicología en el capítulo Durango, que es donde radico actualmente. Y bueno, pues me encanta todo el tema de lo psicosocial, psicoeducativo, y actualmente también trabajo como psicoterapeuta con formación en terapia de la salud sistémica, que es un poquito también de lo que voy a abordar desde esta perspectiva, el tema de la salud física y emocional, ¿sí? Bueno, entre otros conocimientos de neurodidáctica y etcétera. Pero bueno, a mí siempre me gusta decir que el título que más me gusta y el que más me encanta es el de mamá. Pues porque creo firmemente que la familia es el núcleo y el centro de la vida y de la sociedad, y también es algo en lo que quiero que nos centremos el día de hoy, porque eso es lo que nos interesa, ¿no? Tener una perspectiva no solo individual, sino familiar, de lo que está aconteciendo en nuestra sociedad, no solamente en materia de salud, ¿no? De salud física, sino de salud socioemocional. ¿Okay? ¿Qué vamos a ver el día de hoy? ¿De qué vamos a hablar? Básicamente vamos a hacer primero una introducción. Sí me interesa que hagamos una introducción sobre lo que es la salud o lo que entendemos por salud, la importancia de entender que es interdisciplinaria, ¿sí? El nivel de percepción y de atención que le damos a los conflictos sanitarios o de salud o los síntomas. Y después de eso, abordando ese nivel de percepción y de atención que le damos, comprender la experiencia previa, lo que es la somatización y cómo la enfermedad también se convierte en una oportunidad hacia la recuperación personal y familiar. Y por último, cómo encontramos la cura no solo física, sino emocional a través de los recursos que tenemos de salud integral y principalmente dentro de nuestra familia. Y por último, vamos a hacer como una breve síntesis o análisis de cuáles son esos pasos o ese camino a seguir para lograr esa salud emocional, primero personal y trasladarla al nivel familiar. Nos vamos a la definición que nos da la OMS. ¿Ok? La Organización Mundial de la Salud nos dice que la salud es un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o de enfermedades, que en realidad es todo lo que comentaban ustedes ahorita. Pero es importante, y esto me llama mucho la atención, porque es la OMS quien define esto desde 1984, me parece. Entonces, esta definición que nos da la Organización Mundial de la Salud, quien se encarga precisamente de dirigir y coordinar todos los programas a nivel mundial relacionados con la salud, es interesante porque nos está hablando precisamente de este proceso integral y dice que no solamente es físico, sino que también es mental y social. Y digo que me llama la atención porque la actual contingencia de salud en la que nos encontramos, advierte un distanciamiento social, ¿sí? Y se le ha dado mucho énfasis al tema de la salud física y si bien a partir de esta contingencia las personas por su propia voluntad han buscado, ¿sí?, recursos para atender o solucionar problemas de salud mental, la realidad es que la mayoría de los recursos que se han promovido a través de las redes sociales y los medios de comunicación se centran en la salud física, ¿ok? Entonces, bueno, sabemos, ¿no?, porque lo hemos visto que se hace en nuestra familia y en nuestra comunidad, que no solamente es un tema físico, que también ha detonado en otros aspectos, en otros factores, como son en el área emocional y la parte social, ¿ok? Entonces es bien importante que entendamos esto, que la salud es integral y que si bien es importante entender y atender nuestro cuerpo y la forma en la que se enferma, también es importante saber que siempre va a ir relacionado
con nuestro pensamiento y con la forma en la que nos relacionamos con los demás, ¿ok? Y tal como lo dice aquí, no solamente es un tema de afecciones o enfermedades, y como decían ustedes, es un tema de qué siento y cómo lo siento, ¿sí? Entonces, muchas de las cosas que sentimos no siempre son reales, muchas de ellas son creadas, ¿ok? Y es importante comprender a partir de qué creo o complico muchas de estas enfermedades, ¿ok? Es estar, ¿sí? Bien, pero también es sentirme bien, ¿sí? La prueba de ello es, por ejemplo, las personas que tienen enfermedades crónico-degenerativas, como son la diabetes, no sé, algún problema renal o en la sangre, etcétera, ¿no? Y el hecho de que tengan un diagnóstico como tal, ¿sí? No determina que puedan disminuir o reducir su calidad de vida. Depende mucho del estilo de vida que lleven y la condición de salud en la que se encuentren pese al diagnóstico. ¿Qué quiero decir con esto? Hay personas que aún teniendo diabetes, con el cuidado y la atención adecuadas, pueden tener una vida saludable y digna, ¿ok? A esto me refiero cuando digo que es muy importante saber que no solo es estar bien, sino de verdad sentirme, ¿ok? Y buscar y encontrar esos recursos que me permitan lograrlo. Vamos a hablar de lo que es la interdisciplinariedad. Es importante entender que para nuestra salud intervienen muchas disciplinas, ¿ok? Y es importante que reconozcamos que somos parte de este grupo, de una sociedad, como decíamos, y que por lo tanto en esta sociedad nos desempeñamos todos de manera diferente, ¿ok? Y necesitamos desarrollarnos dentro de esta sociedad para sentirnos plenos y felices. Cada sociedad y cada cultura, ¿sí? Precisamente, bueno, primero me voy a reaccionar un poquito, ¿no? Los seres humanos somos el resultado precisamente de todo lo que tenemos a nuestro alrededor, ¿ok? Porque no somos seres aislados, somos el resultado de esa cultura, de esa sociedad, y por lo tanto nuestra sociedad y nuestra cultura está determinada por todos esos aspectos históricos, políticos, culturales, etcétera. ¿Sí? Todo aquello que se nos inculcó forma parte de nosotros. Y de ahí que también la forma en la que reaccionamos ante ciertas situaciones dependen tanto de eso que aprendimos como de los recursos que se tienen al alcance. De ahí que es tan importante considerar el tema de lo social, lo político y lo económico. Con esto no quiero decir que, bueno, vamos a hacer todo un estudio científico y sociopolítico cada vez que estemos enfermos o en conflicto, pero esto es como una introducción para que entendamos el porqué de nuestras actitudes o nuestras reacciones ante ciertos conflictos, en este caso en materia de salud, ¿ok? Es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque luego, bueno, a partir de esta contingencia sanitaria se han hecho muchísimas cosas, ¿no? Y sobre todo en redes sociales se disparan. Y que no, que en nuestro país no han tomado las medidas, que sí en otros países, que sí esto, que sí aquello, ¿ok? Pero es imposible que un país a otro tome o actúe de la misma manera, precisamente por su cultura, por su historia sociopolítica y un sinfín de cosas, un trasfondo que no alcanzamos a visualizar en el momento, ¿no? Para eso está la antropología social y de política y demás, ¿ok? Que se encargan de estudiar al hombre y el desarrollo que ha tenido y la evolución que ha tenido a lo largo de la historia, pero es importante saberlo, ¿ok? Para no conflictuarnos con esto también. Pero bueno, de aquí también la higiene mental. Y eso es lo que yo quisiera rescatar únicamente este tema de la interdisciplinariedad. Es bien importante que tengamos no solamente higiene física, por ahí compartía yo en la página de Facebook a partir de que comenzó esta contingencia sanitaria. Sí, en la televisión y en todas partes te hablan y ves carteles en todas partes en donde te dice que tengas higiene física, o sea que te laves las manos no sé cuántas veces al día y que todo esto, y está muy padre y está muy bien, y que te quites los zapatos y todo eso. Qué bueno, sí, pero también esto aplica a la higiene mental, ¿ok? Tenemos que saber que es importante elegir con cuidado los pensamientos, elegir con cuidado qué información que voy a permitir que ingrese a mi mente y a mi familia, ¿sí? Entonces, una cosa es estar informado
en la medida de lo necesario, siempre y cuando lo requiera por temas laborales y académicos y demás. Pero otra cosa es que yo esté todo el tiempo obteniendo información, mucha de esa no siempre fiable, que únicamente me va a contaminar. ¿Por qué se da tanto el tema de ansiedad y depresión? Porque, y no estoy diciendo que sea el único factor, hay muchísimos detonantes y muchísimas razones por las que esto se puede detonar. Lo cierto es que se incrementó a partir del 2020 con esta contingencia sanitaria y el distanciamiento social, porque toda la atención se centra en los aspectos negativos de los que nos hemos visto bombardeados. Y entonces pierdo de vista los aspectos positivos y dejo de experimentar emociones positivas, porque incluso el no poder desarrollarme socialmente como lo veíamos ahorita, pues se vuelve una limitante y un factor de estrés y bueno, se detonan muchísimas cosas. Entonces, lo que quiero rescatar de aquí es, sí, es importante saber que somos el resultado de todo lo que hay en mi entorno y saber que es importante que yo recurra a todos esos aspectos de la vida que sé que necesito para desarrollarme y crecer, siempre y cuando pueda ser selectivo, ¿ok? Saber qué es lo que me hace bien y seleccionarlo y rechazar o hacer a un lado todo aquello que sé que me está contaminando, ¿ok? Que bueno, esto tiene una relación muy estrecha con la inteligencia emocional, de la que hablaremos pues a grandes rasgos al final, ¿ok? Como parte de los recursos que podemos llevarnos para trabajar de manera personal y familiar. Muy bien. Entonces, una vez dicho esto, quiero resaltar esta parte. Los seres humanos somos biopsicosociales. Entonces, ¿cuál es la forma correcta de abordar un conflicto, una enfermedad, un síntoma en este orden? Esta es la forma correcta de abordar. Primero es la parte biológica, después la psicológica y por último la social. ¿Sí? ¿Qué significa? Que si algo me está doliendo, claro que tengo que ir y revisarme. ¿Sí? Voy, me hago un chequeo, que me duele aquí, que me duele la cabeza, que me duele, no sé lo que me duele, ¿vale? Pero sí es importante saber, aprender a identificar cómo reacciona mi cuerpo, porque muchas de las veces pasamos por alto todo lo que el cuerpo hace, ¿sí? Pues ya sé que lo hace, pero no le pongo atención y la realidad es que nos acordamos o reaccionamos hasta que aparece una situación crítica, ¿no? O acostumbramos ir al médico hasta que ya definitivamente no podemos más. Entonces, es importante recurrir al área médica para hacer este chequeo o esta revisión, ¿ok? Es importante saber que estoy bien. Una vez que ya tengo un diagnóstico, bueno, ya me hicieron los estudios pertinentes y demás, y ya sé que estoy bien, o el médico me dice, no, pues estás bien, ¿no? Bueno, entonces sí me puedo saltar a la siguiente parte a revisar cómo estoy psicológicamente, mentalmente, ¿sí? ¿Qué es lo que está propiciando o ocasionando que me sienta de esta manera? Ojo, no quiero decir que por el hecho de que biológicamente o habiéndome hecho estudios clínicos y una vez teniendo un diagnóstico, la parte psicológica no es importante, ¿no? Al contrario, tenga o no tenga un diagnóstico médico, más bien, teniendo un diagnóstico favorable o no favorable, ¿sí? Entonces puedo pasar al siguiente aspecto, ¿sí? El psicológico o mental. Y entonces sí, investigar. Aquí también quiero resaltar esta parte. Yo creo que todavía, el tema de la psicología sigue siendo como que un tabú, quizás menos que antes, porque ya se habla mucho más del tema de las emociones y dentro de lo malo, yo creo que un aspecto positivo de la contingencia sanitaria, como les comentaba hace ratito, es que hemos ido aprendiendo a utilizar este lenguaje emocional o hablar del tema de las emociones como con más naturalidad o con un poquito más de apertura, y esto ha permitido que las personas y las familias busquen busquen la ayuda profesional pertinente en su momento para atender esta parte, ¿ok? Pero sinceramente yo siempre digo, ¿no? O sea, la salud física, perdón, la salud emocional es tan importante como la física. Entonces, si sé que me está doliendo algo físicamente y voy al médico, claro que es importante que, si me siento mal emocionalmente, ¿sí? Con o sin la enfermedad, también busque la ayuda profesional oportunamente. ¿Ok? Y yo luego pongo este ejemplo y aquí quiero hacer un paréntesis. Yo sé que muchos de los que estamos en este grupo o en esta charla el día de hoy somos personas que nos gusta el tema del desarrollo personal.
Y a lo mejor buscamos recursos y alternativas por fuera y son muy válidas y es muy bueno, ¿sí? Todo aquello que sume y aporte, como les decía hace ratito, está excelente. Pero no debemos confundir, ¿ok? Así como la salud física, yo puedo vitaminarme, puedo buscar remedios caseros y cosas y demás para sentirme bien, eso no sustituye a la salud, ¿estamos de acuerdo? Entonces debemos tener mucho cuidado en saber distinguir entre una atención médica oportuna o psicológica a lo que son los placebos. ¿Qué son los placebos? Esas cosas que me ayudan momentáneamente. Y se los comento porque lo he visto mucho. A partir de esta contingencia hay muchísimos recursos en las redes sociales y son buenos. Yo no digo que no, pero es importante reconocer que hay cosas que sí requieren una atención adecuada y profesional. ¿Ok? Entonces, luego yo pongo este ejemplo. Si tú te rompes una pierna, ¿sí? ¿Qué haces? Pues no te quedas ahí esperando a que alguien te sobe y te diga, ay, se va a recuperar, todo está bien, ¿no? Sabes que te tienes que atender de emergencia y sabes a dónde tienes que ir, ¿ok? Lo mismo ocurre con el aspecto emocional, que es lo que nos sucedió a muchos a partir de esta contingencia. De pronto muchas cosas se rompieron dentro de nosotros, ¿sí? Entonces no podemos asumir que esas cosas o que esas situaciones se van a resolver solas simplemente diciendo, ay, pues échale ganas, ¿no? Ya cuando se acabe la contingencia nos vamos a volver a sentir bien. La realidad es que si estoy percibiendo un daño, ¿sí? Así como lo hago en la parte física, también reconocer ese daño emocional, que puede ser personal o familiar, y buscar la ayuda oportunamente, ¿ok? Entonces, en ese orden es revisar cómo estoy físicamente, revisar cómo estoy mentalmente y revisar mis círculos sociales. El ver cómo me desenvuelvo en el entorno social es un indicador, ¿sí?, de lo anterior. ¿Qué pasa con una persona que no está bien físicamente, ¿sí? O que no está sana, ¿sí? Pues no se puede desenvolver, no se puede desempeñar de la misma manera en su entorno laboral, familiar, con sus amigos, en la iglesia, en donde quiera que se desenvuelva, ¿sí? Lo mismo ocurre con el tema emocional. Una persona que no se siente anímicamente bien tampoco se puede desempeñar de manera óptima en ninguna de sus esferas. Y esto se los paso como tip, es muy importante. Dentro de nuestra familia identifiquemos a cada integrante. Si vemos que los integrantes de nuestra familia no se están desenvolviendo en la mayoría de sus esferas o de sus círculos, es que algo está pasando. Ahora, este aspecto es muy importante por lo que les comentaba al inicio. Estamos viviendo en un tiempo de confinamiento o de distanciamiento social, ¿sí? Hay quienes por temas laborales, bueno, no han cambiado mucho su rutina, ¿sí? Pero si nos damos cuenta, los niños y los jóvenes sí lo han hecho, porque ellos ya no salen de casa y su principal círculo social pues era el escolar tal vez, ¿ok? Y necesitan relacionarse con sus pares por temas de desarrollo y demás, de la etapa del desarrollo en la que se encuentran, ¿sí? No se diga de los niños pequeños que aprenden por imitación y necesitan estar con otros de su edad y bueno, un sinfín de cosas. Entonces, el verse limitados en ese aspecto, ¿sí? Afecta estos anteriores, ¿no? La parte física y emocional de los mismos. Entonces es importante que veamos, ¿no? Cómo estamos cubriendo esos aspectos. Ahora van a decir, bueno, pues sí, ahorita actualmente por la contingencia, muchas cosas que no se pueden hacer, pero entonces tenemos que buscar de qué manera, ¿sí? Con qué recursos contamos para ayudarles a sentir que sí se pueden desarrollar en estas áreas. Ya sea, pues bueno, nos ayuda ahorita el tema del Internet o de los recursos que tengamos para crear esta conexión o este intercambio de opiniones y de sentimientos. Lo importante es hablarlo, ¿ok? Y atenderlo en la medida de lo posible. Ahora sí vamos a hablar de cómo es que yo percibo el conflicto o el tema de la salud o el síntoma, ¿sí?
cómo he desarrollado esta percepción y el nivel de atención que le he dado en función de la percepción que tengo, ¿ok? Por ahí platicábamos que hay factores históricos, sociales, culturales y emocionales. ¿Qué significa esto? Que mucho depende, cómo veo el tema de la salud depende mucho de mi cultura, de mi sociedad, ¿sí? Mm, de lo que he aprendido, de la forma en la que se resuelve, ¿sí? En la que se debería de resolver, por lo que aprendí en mi casa, con mi familia, con lo que veo en esto que estamos platicando ahorita, por ejemplo, si se dan cuenta, este es un claro ejemplo, ¿sí? Ahorita a partir de la inquietud de Gina empiezan a surgir opiniones de otras personas respecto a los recursos que ellos conocen en su comunidad, ¿ok? Y entonces en función de eso, bueno, cambia mi percepción. Ah, bueno, si yo creía que no había suficientes recursos, ahora sé que sí los hay. Pero hay comunidades, ¿sí? Rurales sobre todo, o en otros países del mundo con menor desarrollo, que aunque quieran, de verdad no cuentan con nuestros recursos. Y por lo tanto, esto complica o agrava el conflicto. Porque entonces sé que no cuento, o sea, se vuelve como eso es un ciclo, ¿no? Es un círculo. Porque entonces no solamente sé que si me enfermo no voy a tener el recurso o la ayuda necesaria en el momento, sino que me siento vulnerable y expuesto, ¿sí? Porque entonces, ¿quién me va a atender? Y todo esto va determinando la forma en la que me siento respecto al síntoma, incluso antes de que lo tenga, ¿sí? Ahora, otro aspecto importante es la experiencia previa. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, tengo una paciente que llegó por el tema de salud, que varios conflictos recurrentes, pero bueno, luego llega este tema del coronavirus y llega, o sea, en crisis total, porque ella ya traía antecedentes respiratorios, con problemas respiratorios de toda la vida, ¿no? Entonces de pronto parece una contingencia relacionada con el tema de las vías respiratorias y entonces estaba súper alterada. Se ha hecho no sé cuántas pruebas y en todas ha salido negativa, ¿sí? Pero ha vivido en conflicto todo el año precisamente por todo lo que escucha y por todo lo que ha visto en su entorno, ¿ok? A eso me refiero. La forma en la que yo voy a percibir y voy a atender el conflicto depende mucho de la experiencia previa que haya tenido respecto a esta enfermedad o respecto al tema que se está enfrentando, ¿ok? No solo de salud física. Y bueno, lo que les decía, la experiencia colectiva. Esto es bien interesante, ¿eh? Fíjense que el contagio emocional es muchísimo más rápido que el contagio físico. ¿Qué significa esto? Que existen muchas más probabilidades de que yo somatice por el solo hecho de ver cómo se siente el otro por naturaleza que por el síntoma o la enfermedad en sí. ¿Ok? ¿Y por qué sucede esto? Bueno, porque los seres humanos tenemos estas neuronas reflejo que en automático, cuando yo veo lo que el otro siente, en automático yo empiezo a construirlo, ¿sí? Entonces, por eso hacía yo énfasis hace ratito en el tema de la higiene mental. Es muy importante saber qué estoy viendo, qué estoy escuchando, ¿sí? A quién estoy escuchando y qué permito, con qué me quedo, ¿sí? Ser muy selectivos en el contenido de lo que veo, de lo que oigo, de lo que platico, ¿ok? Porque toda esa información se queda conmigo y eso me contamina, ¿ok? Muchas enfermedades por eso son somáticas, pero bueno, no solo es eso, sino la forma en la que yo aprendí a responder ante esas enfermedades también. Ahora, ¿cómo desarrollo la resiliencia? Ya habíamos dicho, a lo mejor ya han escuchado ya este término, ¿no? La resiliencia, que es la capacidad de obtener todo lo bueno dentro de los aspectos negativos o transformar esos aspectos negativos en positivos, ¿ok? En fortalezas, esas debilidades en fortalezas. Pero ¿cómo puedo lograr esto? Bueno, precisamente cuando a partir de toda esta información que he recogido a lo largo de mi vida y de mi contexto, ¿sí? Puedo seleccionar únicamente aquello que en verdad me es útil, ¿sí?
Sé que suena más sencillo de lo que en realidad es, siempre digo esto, pero en realidad es así como funciona. ¿Okay? Y cuanto más consciente sea de la forma en la que estoy procesando la información y de la forma en la que estoy buscando esos recursos y los estoy poniendo en práctica, pues más saludable vamos a hacer. Ahora, este tema es muy importante, ¿sí? El qué aprendí sobre la enfermedad, el cómo aprendemos a somatizar. Yo quiero que ustedes se respondan estas 3 preguntas, ¿ok? De manera muy personal y de manera individual. Primero, ¿qué aprendí sobre la enfermedad desde la infancia? ¿Recuerdan cuando ustedes se enfermaban? ¿Qué decía mamá? ¿Qué decía papá? ¿O qué decían las personas que nos cuidaban? ¿Sí? ¿Cómo reaccionaban estas personas? ¿Cómo reaccionaban nuestros padres cuando nos enfermábamos? ¿Sí? Y a partir de eso, ahora en la actualidad, ¿qué significa para mí estar enferma? Y si tienen en qué anotar, anótenlo, tal cual. Esto es muy revelador y esto determina mucho también nuestra condición de salud. Y sean muy honestos también. Cuando yo quiero sanar al otro, regularmente lo que quiero es sanarme a mí a través del otro. ¿Sí? Los seres humanos somos tan complejos como esto. Siempre quiero, o vaya, las escrituras es lo que dicen, ¿no? Miramos la paja en el, ¿cómo? Miramos la paja en el ojo ajeno cuando tenemos la viga en el nuestro. Esa es una condición muy humana. El creer que voy creer o pretender que es el otro el que siempre se tiene que curar, es el otro el que tiene que resolver, es el otro el que tiene que afuera, no buscar afuera antes de mirar adentro. Entonces, no, y ahorita vamos a ver cómo la enfermedad está ligada a este aprendizaje tan importante. Todos necesitamos atravesar por estas dificultades de la vida, físicas y emocionales, para reconocer que nosotros somos nuestros propios agentes. Ahora, en esta necesidad que tengo de sanarme a mí mismo, siempre es mucho más fácil verlo en el otro. Si se dan cuenta, siempre es muy fácil encontrarle solución a la vida de los demás, pero lo nuestro siempre es complejo. ¿Ok? ¿Y por qué sucede esto? Bueno, resulta que los seres humanos por naturaleza tenemos un complejo de víctimas. ¿Ok? Cita textual mía, no la busquen en otro lado, son palabras que estoy parafraseando, ¿no? Pero bueno, siempre estamos en modo víctima. Esta es una condición humana y una de las más importantes a las que tenemos que vencer. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Y ahorita les digo qué relación tiene con esto que les estoy diciendo acerca de nuestro aprendizaje desde la infancia. Entonces, cuando soy víctima, es una postura muy cómoda, ¿sí? Y por eso hasta cierto punto a veces la enfermedad suena duro, pero también se vuelve cómoda. ¿Por qué? Porque entonces, los demás tienen que solucionar, yo no, ¿ok? El ser víctima es decir, y si no, escuchémoslo, ¿no? ¿Cuántas personas hemos escuchado que dicen, es que el gobierno, es que el trabajo, es que el jefe, es que la autoridad, es que mi vecino, es que, o sea, es que todo el mundo, ¿sí? Es que deberían de ser esto, es que deberían de ser el otro. Y no me hagan así como que un breve bosquejo en su entorno y díganme si no, estas personas son más propensas a enfermarse, ¿sí? Las que se están quejando la mayor parte del tiempo y no ven soluciones, sino problemas. ¿Y por qué no ven soluciones? Porque ellas son las víctimas, se sienten víctimas de lo que ocurre alrededor. Y entonces, ¿por qué es cómodo ser víctima? Porque yo no hago nada. Culpar a otros a mí me exime de responsabilidades, ¿sí? Es muy cómodo ser víctima porque entonces estoy buscando que alguien afuera resuelva lo que le pasa al mundo, lo que le pasa a mi familia, lo que me pasa en el trabajo, lo que pasa donde suceda es responsabilidad de otros menos mía, ¿sí? Y eso es mucho más cómodo. Entonces, ¿cómo modifico eso? Primero, haciéndome cargo de lo que a mí me compete. Quienes han estado hay un video que a mí me encanta que habla sobre, pues no recuerdo exactamente el tema, el título del video, pero es el de una mujer que está en la cocina,
¿sí? Y está viendo que todos los días en la mañana ve a su vecina tender las sábanas y ve que están sucias, ¿no? Y siempre le dice a su esposo que su vecina no sabe lavar las sábanas y que por qué si las tiende así todas sucias, que no sabe lavarlas. Entonces, así varios días hasta que un día se levanta y le dice a su esposo, mira, ella aprendió a lavar las sábanas, que por fin las veo blancas. Y entonces su esposo le dice, no, mi amor, lo que pasa es que yo me levanté temprano y te lavé las ventanas. ¿Me explico? Entonces, eso literalmente es de lo que estamos hablando ahorita, ¿sí? La percepción que yo tengo respecto no solo al síntoma o a la enfermedad, sino a la vida misma, tiene que ver del cristal con que se mira. Pero, ¿cómo sé con qué cristal lo estoy mirando? Pues por eso estamos haciendo este ejercicio. Necesito saber cómo y quién puso ese cristal en mi vida que me hace verlo de esta manera, ¿ok? ¿Dónde aprendí que las cosas eran de cierta forma? Todo es percepción. Yo luego pongo este ejemplo. Si yo me llevo esta pluma, si usted lapicero, o como lo llamen, si yo lo llevo a, no sé, a X comunidad del otro lado del mundo, a una tribu primitiva que nunca ha vivido en una civilización industrializada como la nuestra, y yo se la llevo y nunca lo han visto, le pueden dar el uso y el significado que quieran, y puede ser desde no significar nada hasta ser una herramienta de trabajo, hasta ser, no sé, pueden darle cualquier significado. Para mí tiene un uso específico y particular y le doy el uso en función de lo que aprendí y la necesidad que tengo. ¿Sí me explico? Pero si no tengo una experiencia previa referente a esto, entonces carece de significado. Y lo mismo ocurre con todos nuestros procesos mentales. Todo lo que yo creo y pienso respecto de una situación está determinado tanto por el aprendizaje previo que tuve como mi contexto social, porque somos el resultado de eso. Nuestros padres son el resultado también de sus propios aprendizajes y de la comunidad en la que crecieron, ¿ok? De lo que se nos inculca en la escuela, con los vecinos, etcétera. Entonces, todo esto influye en cómo veo ciertas situaciones. Ahora, es importante entender, ya dijimos, ¿no? El ser víctima me exime de estas responsabilidades. Entonces, ¿qué hago? Pues limpiar mis ventanas, ¿sí? Ver. Hay una frase que me encanta que dice, lo que no me gusta en ti, lo corrijo en mí, ¿ok? Que es más o menos lo que decía yo ahorita, Ceci. Hay que checar cómo me hace sentir esto y ahorita lo vamos a ver un poquito más a detalle. Pero es importante ver que todo, absolutamente todo en la vida, ¿sí? Yo luego le llamo síntoma no solamente a las enfermedades físicas, creo que los síntomas también son conductuales, actitudinales. Nuestro sistema familiar se enferma y aparecen enfermedades emocionales de las que ni siquiera nos percatamos a nivel individual y familiar. Y es importante reconocer que este síntoma o que esta enfermedad o que este conflicto llega para enseñarme algo, ¿sí? Contrario quizás a la percepción que tenemos, que llega a destruir, llega a enseñar, ¿sí? Y ahorita vamos a abordar un poquito más a fondo esto, pero bueno, entonces es importante ver qué aprendí y cómo lo aprendí, ¿sí? Entonces, retomando estas preguntas, ¿qué aprendí sobre la enfermedad de la infancia? Dense cuenta, la mayoría de las veces éramos pequeños, ¿sí? Si teníamos a mamá y a papá que trabajaban, ¿qué pasaba? Todos por naturaleza, todos sobre nuestra una de nuestras necesidades básicas es la atención, ¿ok? Necesitamos ser mirados. Entonces, muchas de las veces no teníamos esta atención. Vuelvo a lo que decíamos hace ratito, pues necesidades políticas, económicas, sociales, ¿sí? Si mamá tenía que trabajar porque el papá estaba ausente, lo cual es muy común en nuestra historia de vida, en nuestra sociedad, ¿sí? El papá casi siempre es ausente y la mamá está, pero no está porque tiene que estar resolviendo, o todavía una o dos generaciones atrás tenían 10 o más hijos, ¿sí? Entonces, pues pobre madre, se hacía pedazos, entonces no estaba. ¿Cuándo recibíamos atención de la mamá? Cuando nos enfermábamos, ¿sí? Entonces aprendemos que estar enfermo es sinónimo a estar atendido, ¿ok? Y así es como vamos aprendiendo a somatizar. No estoy diciendo que en todos los casos, pero sí en muchos, ¿ok? Y entonces, ¿qué hacemos cuando nos enfermamos? Vamos y buscamos atención médica, ¿sí?
Y muchas de las veces no solo nos sana el medicamento, nos sana el sentir que alguien nos está atendiendo. ¿Ok? Y bueno, por eso les decía yo que chequen esta pregunta, ¿cómo reaccionaban mis padres y mis familiares? Eso también es muy importante, porque la forma en la que reaccionaban, por ejemplo, fatalista, ¿no? Así de que, híjole, ya, te vas a morir, es el fin, ¿no? Entonces, cada vez que me da gripa es de que no, o sea, ya estoy cruzando el velo y ya, o sea, ¿sí me explico? Toda esa percepción inculcada y aprendida también lo vemos en la forma en la que reaccionamos. Y no solo ante la enfermedad, sino a muchos otros conflictos que se presentan ante la vida. ¿Ok? Entonces les digo, sean muy honestos en esta última pregunta, yo cómo veo la enfermedad y vean la relación que existe entre la forma en la que reaccionamos actualmente como la forma en la que mi familia percibe esta enfermedad. ¿Ok? Muy bien. Vamos a darle un poquito más rápido. Bueno, lo que les decía, la enfermedad como camino. Hay un libro que se llama así. La verdad es que me cuesta pronunciar estos nombres, pero bueno, del que me acuerdo más es de Dalk. Rudyard Dalk. Bueno, si alguien lo puede pronunciar, ahí me corrige. Pero la verdad es que está buenísimo. ¿Ok? Y bueno, una de las cosas que se mencionan aquí es precisamente esto. Nuestro cuerpo es el espejo de nuestra alma, pero ¿de qué sirve el espejo, por bueno que sea, si nosotros no nos reconocemos en esa imagen que vemos? Es lo que les decía, ¿no? Realmente todo, yo siempre digo, lo que es afuera es adentro. Esto es una ley, ¿ok? Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, yo lo pongo, bueno, ahorita tengo la pluma equivocada. Pongo el ejemplo de la pluma y a lo mejor muchos de ustedes ya lo han visto. Pero dentro de la pluma hay un repuesto, ¿sí? La pluma tiene esta apariencia física porque cumple un propósito. ¿Cuál es su propósito? Contener es el recipiente de lo que hay adentro, ¿ok? Entonces, esto, por poner un ejemplo, esto representa nuestro cuerpo. Y lo que está dentro, pues representa nuestra esencia, nuestra alma, nuestro espíritu, o como ustedes gusten llamarlo. Entonces, yo le quito esto de adentro. ¿Qué pasa con esto? Pues deja de cumplir su propósito, no deja de ser funcional si le quito lo que está dentro. Entonces, siguiendo este mismo modelo, este ejemplo, en nuestra vida, ¿sí? Una vez que morimos, ¿sí? Queda solamente esta parte de afuera y lo de adentro pues ya se acabó, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Cuando morimos, la enfermedad se acaba, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Sea la enfermedad que sea, el cuerpo ya no duele, ya no padece, ya no siente. ¿Qué significa? Que lo que lo enfermó estaba adentro. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por eso es tan importante aprender a reconocer a través del lenguaje corporal lo que le está pasando a mi mente y a mi alma, a mi esencia, como gusten llamar, ¿ok? Entonces, lo que está pasando afuera en mi cuerpo está pasando adentro, ¿sí? Me está sucediendo mental y emocionalmente. Hay una relación estrecha, ¿ok? Yo siempre les digo, somos el resultado de lo que sentimos, de lo que pensamos y de la forma en la que actuamos. Estos tres aspectos es importante reconocerlos para tener un equilibrio y es la base de la homeostasis, ¿no? Del equilibrio total, ¿sí? Estar y sentirme bien depende de que yo pueda reconocer estos tres aspectos en mi vida cotidiana, ¿vale? Entonces es importante entender que a veces, y me encanta el título de este libro que dice que la enfermedad es un camino. ¿Por qué un camino? Porque como les decía, inevitablemente necesitamos atravesar por estas experiencias difíciles y dolorosas para llegar al entendimiento y al conocimiento de quién soy, de cómo reacciono y sobre todo de la forma en la que puedo sobreponerme a esto. Uno de los pasajes, así brevemente, que me encantan de la Biblia es precisamente cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y atraviesa el desierto. ¿Sí? Pasaron años en el desierto siendo que tenían la tierra prometida próxima. No estaba tan lejos, pero dieron muchas vueltas. ¿Por qué? Porque necesitaban desaprender. Traían una combinación ya de creencias, ¿sí? De los egipcios. Se habían literalmente acostumbrado a ser esclavos y se conformaban con tan poco, ¿sí? Que se llegaron a quejar de lo que Moisés había hecho por ellos.
siendo que tuvieron maná y que tuvieron un sinfín de bendiciones y de cosas en el camino, no podían verlo. Se estaban quejando de lo que habían perdido, ¿sí? O sea, es como que podemos decir ilógico, pero no, así son nuestro sistema de creencias. Ahora, ¿qué pasa en el tema de la enfermedad? Cuando llegan las plagas, no sé si recuerdan que hubo una serpiente en un asta, y si se dan cuenta, este símbolo es el que se utiliza para el área médica, ¿no? Esta serpiente en el asta. Resulta que cuando las personas se enfermaban, lo único que se les pedía era que miraran la serpiente, y no la veían, y se morían, ¿sí? Entonces, así somos. La enfermedad llega para mostrarnos, para enseñarnos algo que no queremos ver, porque forzosamente la enfermedad requiere atención. Pero aquí yo quiero hacer énfasis en esto, atención de quién y de qué. Contrario a lo que hemos aprendido o creído a lo largo de nuestra vida o de nuestra sociedad, es que la atención no viene de afuera, la atención viene de adentro. Entonces soy yo la primera persona que se debe de atender, que se debe de reconocer, ¿sí? Entonces el síntoma o la enfermedad llega para que yo vea algo más allá que solo el síntoma, sino todo lo que hemos venido platicando. Reconocer qué me duele, por qué me duele, cuándo me empezó a doler, qué cosas buenas o positivas he dejado de hacer, qué cosas negativas he dejado que me afecten o influyen, qué cosas, en qué entorno, en qué ambiente me he desarrollado o me he dejado de desarrollar, etcétera, ¿ok? Y atenderlo, resolverlo. ¿Cómo? Como ya dijimos, en el orden que dijimos, claro, me voy a checar, voy a cuidar mi salud, voy a buscar todos los recursos y las herramientas que sean necesarias para sentirme bien, pero al mismo tiempo voy este, a, a ver qué aprendizaje puedo obtener de esto que hice o que dejé de hacer para ser una mejor persona. E inevitablemente cuando lo hacemos, pues sanamos, ¿ok? Bueno, suena más sencillo de lo que es, como les digo, pero en realidad así es como funcionamos, ¿ok? Tanto de manera individual como de manera colectiva, ¿ok? Muy bien. Otro de los propósitos que tiene la enfermedad es volvernos sinceros, ¿sí? Cuando ya estamos en crisis o en conflicto, ¿qué pasa? Nos asinceramos, nos sentimos vulnerables y expuestos, y es cuando empezamos a confesar o a acercarnos, a reconciliarnos o a resolver ciertas cuestiones. Y lo que les decía, ¿no? Uno de los principales también propósitos del síntoma o de la enfermedad es parar el mundo, detenernos por completo para empezar a atendernos, ¿sí? Uno de los indicadores de que estamos llevando un ritmo de vida muy acelerado es la gripe, de hecho, ¿sí? Cuando yo no quiero hacer algo, estoy muy cansado de algo, no quiero ir a algún sitio o ya definitivamente la situación me está rebalsando porque excedí el límite, solemos enfermarnos, o cuando hay cambios drásticos en nuestra vida, ¿no? Como transiciones importantes que nos asustan o nos dan miedo, también suele darnos gripa porque baja nuestro sistema inmunológico, y entonces es como poner un alto, ¿sí? Porque ¿cómo se cura la gripa? Con reposo, ¿ok? Entonces básicamente es nuestro cuerpo diciéndonos que es hora de descansar, ¿ok? Y ya dio, pues ya utilizó todos sus recursos y que ahora necesita recuperarse, ¿ok? Por poner un ejemplo, claro que hay muchísimos factores que pueden influir. Entonces, para esta recuperación es importante, lo que les decía hace ratito, entender que somos biopsicosociales y debemos encontrar estos recursos desde la biología, claro, buscando esa atención médica y todo lo que necesita nuestro cuerpo para restablecer su salud, pero también emocionalmente reconociendo eso que le hace bien. Yo siempre digo que todos tenemos nuestras terapias, y esta es una tarea que les voy a dejar el día de hoy. ¿Cuál es su mejor terapia? ¿Sí? No porque esta sustituya la ayuda profesional, sino porque todos tenemos estas cosas que nos hacen bien, ¿sí? ¿Y cuáles son estas cosas que nos hacen bien? Pues nuestros talentos, nuestras habilidades, nuestros hobbies, nuestros pasatiempos, ¿sí? Hay quienes encuentran su salud y su bienestar pintando, en el arte, yo en lo particular viajando, me encanta viajar. Entonces, cada quien encuentra, ¿no? La salud o sabe cómo sentirse bien, ¿ok? Vaya, como una de las herramientas que tenemos para estar bien.
No estoy diciendo que sea lo único, pero sí es importante reconocer dónde y cómo puedo sentirme mejor. Y bueno, en el ámbito social, cuidando mis entornos sociales, ¿sí? Y sabiendo seleccionar cuidadosamente las cosas que me nutren, que me hacen bien, que me fortalecen o me edifican, y las que no, ¿ok? Esta selección es también muy saludable. Entonces es importante que yo reconozca en estos tres aspectos de la vida, principalmente, este, mis recursos, ¿ok? Los que me van a permitir, este, pues sentirme mejor, ¿vale? Muy bien. Bueno, ya habíamos dicho que la salud es integral. Vamos a repasarlo un poquito. Y vamos a irnos introduciendo en el qué hacer, ¿no? Entonces, ¿qué hago para desarrollar esta salud emocional no solamente a nivel personal, sino familiar? Y aquí les puse una serie de pasos, ¿ok? El primero es reconocer. ¿Reconocer qué? Reconocer cómo me siento física, como les decía ahorita, reconocer cómo me siento física y emocionalmente, ¿ok? Y reconocer también cómo actúo o cómo reacciono ante estos malestares físicos y emocionales, ¿vale? El segundo paso es aceptar que la verdad de lo que originó ese malestar, ¿sí? ¿Qué me llevó a sentirme de esta manera? Y aceptar que lo permití, aceptar que lo busqué, aceptar que estoy en este proceso de aprendizaje y que no sabía cómo manejar esta situación o que no sé realmente por qué apareció, lo que sea que tenga que aceptar, pero es aceptar, sí, ya me enfermé de esto, ok, lo acepto. O bueno, sí, me siento de esta manera, ¿sí? Reconozco estas emociones y las acepto como parte de mí. Eso es bien importante. Y yo aquí quiero también que se lleven esta nueva percepción de la enfermedad o del síntoma, que es el de un camino de aprendizaje y sustituir esa percepción fatalista de que nos conduce a la muerte. Todos inevitablemente un día vamos a morir, ¿sí? No sé si era Enrique Correa quien decía gracias a Dios, ¿sí? Porque bueno, la vida es un periodo de aprendizaje, ¿ok? Y todos sabemos que vamos a la escuela y volvemos a casa. Entonces, claro, la vida es este proceso y pues el tiempo en realidad es solo un número. Aquí lo que importa es cuánto aprendí en el tiempo que me haya tocado estar en esta escuela de vida. Entonces, entender que el síntoma o la enfermedad es un indicador, eso es un indicador de que algo está pasando y que algo hay que aprender de eso que está pasando, ¿ok? Entonces, una vez que yo reconozco que estoy sintiendo algo, que estoy experimentando algo y que normalmente lo que llama nuestra atención es ese algo negativo, ¿sí? Esta enfermedad o este conflicto, lo acepto. ¿Lo acepto como qué? Como una oportunidad de aprendizaje, ¿ok? Y una vez que lo integro como esto, perdón, que acepto que es esto una oportunidad de aprendizaje, entonces sí lo puedo integrar. Porque mientras yo rechace, ¿se dan cuenta cómo la percepción es tan importante? Cuando yo percibo algo como negativo o peligroso, ¿cómo voy a integrarlo? O sea, ¿cómo va a ser parte de mí? Lo voy a vivir rechazando eso continuamente y lo único que me va a hacer es generar una serie de emociones negativas que me van a mantener en este círculo de enfermedad. Porque entonces, ¿qué es lo que sucede mucho con las enfermedades crónico-degenerativas? O sea, ya me sentía mal, pero luego me dicen que tengo cáncer y me siento peor, ¿sí? Y esto acelera el proceso de degenerativo. Y que como esta, muchas otras enfermedades, ¿ok? Entonces, eh, una vez que acepto que en realidad esta es una oportunidad de aprendizaje, empiezo a aprender. Y esto que estoy aprendiendo, ¿sí? Lo empiezo a integrar como parte de mí. Entonces, es aceptar que, como siempre les digo en el tema de las emociones, no son buenas ni malas, son necesarias, es una experiencia necesaria, ¿ok? Entonces, lo integro como parte de mi aprendizaje y lo comienzo a trascender. ¿Cómo trasciendo algo? Cuando ahora lo convierto en algo positivo, ¿sí? Cuando lo utilizo para crecer a nivel personal y familiar o social, ¿ok? Entonces, este,
Un ejemplo de esto, por ejemplo, son todas aquellas personas que a través de una experiencia difícil o dolorosa se convierten en historias de éxito. ¿Ok? Estas personas que superan el cáncer y luego inician una asociación civil, no sé, está por ejemplo Nick, ¿cómo se llama? Nick, que es conferencista, que no tiene sus extremidades, ¿no? Eh, y muchos otros, o sea, deportistas, atletas y un sinfín de personas que han encontrado en sus debilidades o en sus deficiencias oportunidades para crecer y ayudar a otras personas también. Y ahí es cuando yo estoy trascendiendo el conflicto, ¿sí me explico? Es el otro lado, la otra cara de la moneda. Y en lugar de ver esta enfermedad como algo solo triste o doloroso, pues como una oportunidad para mí y para los que me rodean, ¿ok? Entonces, ¿cómo hago, cómo transito este proceso? Bueno, lo que les decía, primero entendiendo que esta es una experiencia biológica y por lo tanto hay que reconocerlo en mi cuerpo. ¿Qué estoy sintiendo y cómo me está doliendo, física y emocionalmente? ¿Ok? Reconocer la experiencia emocional, lo que estoy pensando y lo que estoy sintiendo respecto a esta enfermedad. Esto es bien importante. Cuando algo me duele, no solo es cómo me duele físicamente, es en qué pienso en automático. Por favor, llévense esto de tarea. Así sea un dolor de cabeza, es como, a ver, ¿en qué estoy pensando cuando me duele la cabeza? Y si se dan cuenta, cuando duele la cabeza, solo estoy pensando en que me duele la cabeza. Y entonces me angustio, me estreso y me duele más. ¿Ok? Entonces, no rompo el círculo, ¿sí? Sino que lo agravo. Eso es algo muy común en la ansiedad también, porque la ansiedad me produce mucha angustia. Y el no saber qué estoy sintiendo o cómo recuperarme de esto me genera mucho más malestar. Esto ocurre con todas las enfermedades, pero bueno, estoy poniendo algunos de los ejemplos en los que podemos hacerlo un poco más notorio o visible, ¿sí? Y bueno, ver la experiencia social. El darme cuenta, y también quiero que esto lo llevemos muy presente, cómo el ver a otros sufrir o padecer una enfermedad, cómo reacciono ante esto, ¿sí? Si quiero solucionar lo que el otro siente y termino contaminándome por la forma en la que el otro se expresa de su propio malestar físico, el cómo estoy interviniendo, si sé hasta qué punto intervenir o no, ¿ok? Esto es bien importante también saberlo, saber hasta dónde me toca participar y si lo estoy haciendo de la manera correcta, ¿ok? Porque no siempre, lo que decíamos hace ratito, ¿no? No siempre sacar el pescado de la pecera significa que en realidad sea lo más saludable para la persona. A veces nos toca ser acompañantes nada más, a veces nos toca escuchar, a veces nos toca asistir y ayudar, y atender, ¿sí? Pero no somos jueces, ni nos toca decir o aconsejar, y menos si no es nuestra familia, respecto a lo que debe o no hacer, ¿sí? Podemos ofrecer, proponer recursos que estén a nuestro alcance para que otras personas puedan hacer uso de ellos, pero de ninguna manera pretender que tenemos la solución o la cura para la persona, ¿sí? Podemos ser un recurso valioso a nosotros mismos a través de nuestra salud emocional principalmente y de nuestra estabilidad, ¿ok? Para acompañar y asistir a los enfermos, pero no siempre significa que sea la única manera. Y esto es muy importante, yo voy a hacer énfasis en lo que estamos viviendo en esta contingencia sanitaria, que es muy particular, a diferencia de otras crisis a lo mejor que pudiéramos haber enfrentado, es que esta contingencia ha sido global. Entonces, esto hace que tengamos una percepción colectiva de peligro y esto ha complicado la enfermedad en sí, ¿sí? Por lo que estamos platicando. El tener una percepción de vulnerabilidad a nivel global nos hace sentirnos todavía más deficientes o nos impide ver los recursos que tenemos a nuestro alcance y empezamos a centrarnos únicamente en aquellos aspectos negativos y nos contaminamos de aquello que vemos, como les decía inicialmente, no los medios de comunicación o las historias que escuchamos con los vecinos y todo, y no ponemos un límite a eso y entonces, híjole, pues me empiezo a sentir mal, aun cuando no, y no propiamente por la enfermedad a veces, sino mal por la preocupación, por la angustia y por el caos y la psicosis que se empieza a crear en el entorno. Entonces, es importante reconocer
hasta qué punto estoy yo permitiendo que esto me contamine, pero por el otro lado también entender que otra de las particularidades que tiene esta contingencia es este distanciamiento social. Entonces, somos seres sociales por naturaleza, ¿ok? Y les digo, hay quienes por su trabajo han tenido toda la oportunidad de salir y de, con las medidas sanitarias, relacionarse o desempeñar sus funciones, pero hay quienes no, hay quienes han estado en este distanciamiento y por consiguiente se ha disminuido su calidad de vida y se vuelven más propensos a las enfermedades, cualesquiera que sean. Entonces es importante buscar este contacto físico, sí, o sea, perdón, pues sí, este contacto social, si bien no se puede de manera física, al menos a través de, pues, de la tecnología, de los recursos que tengamos, ¿sí? Ya sean las llamadas, ya sea el escribir notas, el hacer presentes a aquellas personas que aunque no lo están, sepamos que están ahí, ¿ok? Puede ser, les digo, una nota, puede ser una llamada, puede ser una videoconferencia como esta, pero el saber que hay otras personas que están pasando por lo mismo, por lo que les decía del contagio emocional, me ayuda a saber que no soy el único, la única persona que está pasando por esto. El externar, como vamos a ver ahorita, en las emociones, lo que estoy sintiendo también me libera, ¿sí? Y me tranquiliza. Entonces sí es importante hablar, hablar, hablar. Siempre buscar a alguien con quien hablar o con quien externar lo que estoy diciendo, lo que estoy sintiendo, perdón, para, eh, para no quedarme con todo esto que me está contaminando. Y por el otro lado, bueno, para que haya retroalimentación, ¿verdad? Que la otra parte me pueda compartir pues, mensajes positivos, buenas noticias en lugar de malas noticias, etcétera, ¿sale? Entonces sí es muy importante que mantengamos siempre esta comunicación. Otro de los rasgos o aspectos importantes que no había tenido precedentes a lo largo de la historia de la humanidad es el tema de la realidad virtual, que es algo que está sucediendo con nuestros niños y jóvenes. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que a diferencia de todas las otras épocas de la historia, esta es la primera vez que el ser humano, ¿sí?, empieza a depender de esta realidad virtual, ¿sí? Y empiezas a perder de vista lo que está aconteciendo en tu entorno físico, ¿sí? Porque entonces todo se traslada y sinceramente creo que ese es uno de los propósitos, de los objetivos del milenio que se buscaban lograr, ¿no? Para estas fechas, que era trasladar todo de manera virtual, ¿sí? Y claro, tiene muchísimos beneficios, prueba de ello es que estamos aquí. Sin embargo, el tema de la inteligencia y la salud emocional es crucial a la hora de educar a nuestros hijos porque corremos ese grave peligro, o sea, de desconectarnos de lo que está sucediendo en mi entorno para trasladarme a esta realidad, la nueva realidad virtual, ¿sí? Y entonces esto también es insalubre, ¿ok? El ver que ya todo está en la red, que todo está en internet, que todo, nuestra identidad, ¿sí? Y todo lo que soy, que sea completamente virtual, me desconecta de lo que está pasando cerca de mí, ¿sí? Entonces, como que, ¿no? Que no perdamos ese ser humanos por estar en esta pues sí, en esta supuesta realidad virtual. Sí es un recurso, es muy bueno, pero bueno, hay que saber equilibrar, ¿ok? Para no dañar también nuestra salud física y emocional. Muy bien, ahora vamos a definir qué es la familia. La familia es un sistema, ¿sí? ¿Qué significa esto? Un sistema es un conjunto de partes que trabajan en conjunto para un fin común. ¿Sí? Y toda la vida es un sistema, todos pertenecemos a diferentes sistemas, somos parte de un sistema y nuestro cuerpo lo es, ¿sí? Es un sistema constituido por otros subsistemas, un sistema cardiovascular, un sistema respiratorio, etcétera.
Entonces, la familia también es el núcleo de la sociedad, como les decía desde el principio, eh, el núcleo de la vida, ¿sí? El centro en donde estamos y donde encontramos lo que necesitamos. Por ahí al principio nos hablaba Yasmín de esta perspectiva holística, ¿no? Y de la importancia de reconocer que estamos en el centro y que todo lo demás tiene una influencia directa sobre nosotros. Y bueno, al final lo que platicábamos ahorita, ¿no? El identificar o reconocer a esta familia también como ese recurso, ¿sí? Al que podemos acudir. Ojo, cada familia tiene sus particularidades y ese es otro tema que veremos en otra ocasión, pero sin duda podemos encontrar recursos, ¿sí? Por muy escasos que sean o aun cuando nuestra familia no sea el ideal o lo que esperábamos, siempre hay forma de trascender esas experiencias negativas y convertirlas en fortalezas, ¿ok? Y eso es lo que quiero también que nos llevemos el día de hoy. Y bueno, ¿cómo lo vamos a hacer ahora sí? Ya vamos a ir cerrando. ¿Cómo logramos esto? ¿Sí? ¿Qué es lo que venimos a aprender? Bueno, pues para empezar, para tener salud emocional, lo que decíamos, es importante empezar por nosotros mismos, porque si no me pongo la mascarilla, ¿cómo se la pongo al otro? ¿Sí? Entonces, primero es reconocer que esa salud emocional debo procurarla en mí, ¿sí? Y ahorita vemos cómo lo trasladamos a la familia. Pero para poder desarrollar esta salud emocional, uno tendría que entender qué es. Incluir que las emociones son estos impulsos físico-químicos, ¿sí? Resultado de los estímulos del exterior. Es decir, mi organismo siempre va a reaccionar de alguna manera ante lo que está pasando afuera, ¿ok? Y su propósito es la supervivencia. Los seres humanos somos emocionales para que podamos sobrevivir. Si no experimentáramos estas emociones, no reaccionaríamos o no tendríamos la capacidad de prevenir el peligro, las amenazas, y en fin, ¿no? Incluso tienen como propósito el que vayamos registrando cierta información para prevenir peligros en el futuro. Y aquí entra otro dato bastante interesante. A mí en particular me gusta mucho el tema de lo transgeneracional porque, bueno, somos el resultado también de las herencias de nuestros padres física y emocionalmente. Entonces, toda esta información se va almacenando en nuestro organismo. Sí, es un tema de evolución, de desarrollo, de crecimiento, de aprendizaje, como lo hemos dicho, y por lo tanto es importante entender que estas emociones bueno, las emociones siempre van a estar, ¿ok? Son estos impulsos, entonces no las podemos evitar, ¿sí? Lo cierto es que sí las podemos reconocer y una vez que las reconocemos podemos aprender a reaccionar y podemos aprender de ellas para saber, para prevenir y actuar ante futuras experiencias o situaciones. Entonces, por eso es tan importante reconocerlas, ¿ok? Entonces, primero tengo que saber qué son. Y parte de saber qué son es importante saber que al ser estos impulsos físico-químicos no los voy a poder evitar. Las emociones forman parte de mi vida. No son buenas ni malas. Son positivas o negativas dependiendo de cómo me hagan sentir y es importante que las reconozca como tal, ¿ok? No porque las vaya yo a evitar, sino porque es necesario que las reconozcamos. Estas emociones como siempre van a estar ahí. También es importante saber que la emoción precede al pensamiento. ¿Qué significa? La emoción siempre va a aparecer antes incluso de que yo pueda pensar. Por lo tanto, es importante saber, como les decía hace ratito, es importante reconocer qué estoy sintiendo no solo físicamente, sino emocionalmente. Y después de eso, hacer el análisis de los pensamientos que acompañan eso que estoy sintiendo. Pero es hasta después. La emoción siempre va a llegar primero, ¿ok? Entonces, esto es parte de aprender, ¿no? Es algo que quizás no en ninguna parte nos enseñan a hacer, pero sí es importante que lo desarrollemos, ¿ok? Ahora, ¿cómo puedo reconocer esas emociones? Aquí hay otro detalle. Dado que esto es algo que no nos enseñan en ningún lado, es difícil saber, ¿sí? ¿Qué siento? ¿Cómo lo siento? ¿Cuándo lo siento? Por lo general reconocemos las emociones básicas, ¿sí? Ira, enojo, tristeza, ira, ¿ok?
o bueno, las que podemos, no sé si ya vieron esta película de Intensamente, son las que se mencionan ahí, pero no significa que sean las únicas. Una de las consecuencias de solo reconocer las emociones básicas es el que siempre las vamos a intensificar. Entonces, si yo solamente reconozco el enojo o la ira, ¿sí? Eh, pues entonces me quedo en esa emoción. Pero es importante saber que hay muchas otras emociones que se desprenden de estas dos, ¿sí? Como el desagrado, el disgusto, la inconformidad, la frustración, etcétera. ¿Ok? Entonces, el saber que existen muchas otras emociones y el reconocerlas me permite ir disipando, disminuyendo o degradando estas emociones hasta el punto de poder regularlas. Um, Ahora, para esto, yo siempre me encanta trabajar con este circulito. Bueno, aquí no se alcanza a distinguir, pero, pero por ahí se los voy a compartir también. Este círculo a mí me encanta y de verdad se los voy a pasar porque es muy funcional. En este círculo hay muchísimas emociones, si se dan cuenta. En el centro están las emociones básicas y de ellas se desprenden las secundarias. Y entonces nos vamos, si se dan cuenta ahí, incluso la emoción se degrada por colores. ¿Ok? Entonces, el ver este círculo y darme cuenta cuando estoy atravesando por una emoción, el reconocer qué es lo que estoy sintiendo, y ver cuántas emociones se pueden desprender de una, me permite ir degradando y darme cuenta que no era tan grande como yo pensaba, ¿ok? Y entonces ahí puedo regular, ¿sí? Que es la siguiente pregunta. ¿Qué hago para regular? Bueno, clave número 1. Siempre es importante tomarse un tiempo para dejar que una emoción se disipe, ¿ok? La emoción siempre va a aparecer porque es instintiva, no la puedo evitar, ¿ok? Desde los seres primitivos que actuaban en defensa personal hasta la fecha seguimos siendo seres de repente medio reptilianos que aparece, o viscerales, ¿no? Que aparece una situación y nos alteramos con facilidad. Entonces, el primer paso es entender que la emoción no la voy a evitar, ¿sale? Si somos muy impulsivos, poco racionales o muy viscerales, es muy importante saber identificar cómo reacciona mi cuerpo, ¿ok? Bueno, voy a regresar un poquito antes. No solo, el reconocerlas no solamente es este circulito, ¿no? El reconocerlas también es a través de mi cuerpo. Yo les pido que hagan este ejercicio, ¿sí? Cuando esté pasando por una situación cualquiera que sea, ¿sí? Emocionalmente intensa sobre todo, cierre sus ojos, respiramos tranquila y detenidamente y revisen lo que pasa con su cuerpo, ¿sí? Este es un ejercicio de conciencia corporal, es ver qué le pasa a mi cuerpo cuando está atravesando por ciertas emociones. O lo pueden hacer hoy en la noche, por ejemplo, y analizar todo lo que hicieron durante el día e ir verificando con sus ojos cerrados, ir registrando todo lo que pasó durante el día y qué emociones experimentaron y qué sintió su cuerpo, ¿sí? ¿Dónde se almacenó esa energía? Y se van a dar cuenta que hay emociones que nos ponen rígidos de los hombros, hay emociones que nos producen opresión en el pecho, hay emociones que nos ponen tensas las piernas, hay emociones que nos producen dolor de cabeza. O sea, todo eso es importante conocerlo, saber cómo mi cuerpo reacciona ante esas emociones, ¿ok? Y entonces, en el futuro, ya sé cómo me voy a poner, puedo respirar para ayudar a que mi cuerpo se relaje ante esa emoción y dejar que gradualmente vaya disminuyendo. Cuando ya bajó la emoción, ¿sí? Entonces sí puedo reconocer qué pensé, qué estoy pensando y puedo modificar mi actitud frente al conflicto, ¿sí? Porque ya puedo pensar. Mientras está la emoción, nadie puede pensar, y ahí les paso este tip, porque hablando del tema de la familia, muchos de los conflictos se agravan o se incrementan o se inician precisamente por no saber comunicarnos de una manera asertiva, ¿ok? Entonces es importante saber comunicar lo que sentimos, no solamente desde la impulsividad de lo que estoy sintiendo en el momento del conflicto. Es importante dejar que eso pase para después pensar lo que voy a decir y la forma en la que me voy a comunicar
para no hacer sentir mal a la otra persona y utilizar un lenguaje apropiado, ¿sí? Entonces, es muy importante utilizar este lenguaje emocional. Decir, me siento de esta manera o me pasó esto y por eso reaccioné de esta manera, no era lo que quería decir o lo que realmente quiero decirte es esto y permitir que las demás personas opinen y también comuniquen lo que están sintiendo, ¿ok? Entonces, respirar es clave. Respirar, reconocer lo que siento, disipar la emoción, reconocer muchas otras emociones, no solamente las básicas, ¿ok? Y compartir esto con los demás. Ahora, ¿cómo evitamos ese contagio emocional? De entrada, cuando hacemos esto, le liberamos de muchas tensiones a la familia. Porque si yo llego del trabajo con el estrés y con todas estas marañas mentales y emocionales a la casa y luego vacío con la familia, inevitablemente los voy a contaminar y también van a reaccionar de la misma manera, ¿ok? Entonces, si yo aprendo a regularme, alivio o disminuyo este conflicto, ¿ok? ¿Qué tiene que ver con la contingencia que estamos viviendo actualmente? Pues todo, porque afuera de la casa y en donde quiera que nos encontramos se está hablando del tema de el COVID, en las noticias, en las redes sociales, etcétera. Entonces, si no hago esto, si no hago una pausa para ver lo que estoy sintiendo respecto a esta situación y no hago esta pausa para analizar mis recursos o la forma en la que podemos solucionar ciertas situaciones como familia, a nivel personal y como familia, pues entonces, en lugar de buscar soluciones, vamos a complicar las situaciones, sea cual sea el tema, ¿no? O sea que tengamos familiares padeciendo la enfermedad en sí del COVID, o sea que esté diagnosticado, o simplemente el tema del distanciamiento social, o cualquier otra enfermedad o padecimiento por el que estén atravesando nuestros seres queridos o conocidos, es muy importante, ¿sí? Saber lo que decíamos hace ratito, hasta dónde o hasta qué punto, en primer lugar, yo soy un recurso para esta persona o para mi familia, cuáles son los recursos con los que cuento para poder ofrecerle esta ayuda y ver si me está causando mucho conflicto y la emoción es tan intensa que no me permite reaccionar de manera apropiada, hacer un alto, ¿sí? En lugar de alterarme y contaminar a las personas con lo que estoy sintiendo yo, es importante hacer un alto, un espacio y respirar. Es sano, es saludable, incluso cuando nos enfermamos, la cuarentena, y yo digo, también existe la cuarentena emocional, ¿no? O sea, a veces es necesario este distanciamiento, los procesos de duelo, por ejemplo, cuando hemos tenido una pérdida significativa, necesitamos hacer también como este proceso de duelo en el que lo que hacemos es una cuarentena emocional, porque necesitamos procesar muchas cosas, ¿sí? En todos los aspectos hay una ruptura compleja dentro de nosotros que requiere sanar y reintegrar una serie de cuestiones en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, es importante respetar esto también, respetar los tiempos y los espacios de los demás. Pero si yo no sé, no reconozco y no sé manejar mis emociones, tampoco puedo ser empático con los demás. Por eso este tema es tan Oye, importante. dejamos un mango. Es importante reconocer nuestras emociones para que también podamos reconocer las de los demás. Así es como se desarrolla la empatía y la asertividad, ¿sí? Entonces, cuando hago esto o cuando aprendo a desarrollar estas habilidades socioemocionales, así es como yo prevengo el contagio emocional. Si se dan cuenta, es como lo que estamos viendo en el tema de la salud física, ¿sí? Lavarme las manos y usar un cubrebocas para no contaminar a los demás, ¿sí? Es tan importante como reconocer mis emociones y saber qué cosas puedo y no puedo externar y hasta dónde me toca participar o no en una contingencia o en una crisis, sea un tema de salud físico o emocional, ¿ok? ¿Para qué? Pues para no contaminarme y para no contaminar, ¿ok? Ahora, ¿cómo puedo ayudar a mi familia a desarrollar esto? Así, siguiendo estos pasos, como lo estamos diciendo, como lo pongo en práctica en mí, también le ayudo a mi familia a hacerlo. Primero es esto,
entender que debemos tomarnos un tiempo fuera. Si estamos alterados, nunca es un momento para hablar. Si estamos pasando un mal momento y creo que mis emociones superan mi capacidad para pensar, entonces hay que tomarnos un tiempo fuera. No es el momento de resolver conflictos, nunca, ¿ok? Cuando estemos tranquilos, entonces ya lo podemos platicar, ¿ok? Pueden ser desde unos minutos o puede ser al día siguiente. O bien, si me cuesta mucho trabajo controlar, entonces incluso la respiración, el ejercicio, el salir a caminar. Tips para los que tenemos niños pequeñitos. Darles contención es muy importante. Pero bueno, para esto primero tengo que saber regularme yo, ¿verdad? Cuando un niño entra en crisis o está, pues sí, en medio de un berrinche o de una situación fuera de control, hay que darle contención. ¿Qué significa esto? Puedo abrazarlo, puedo acercarme, puedo sujetarle las manos, para darle esta seguridad, el sentir que hay alguien que lo está cobijando y hacer preguntas claves, como por ejemplo esto, ¿no? ¿Qué sientes? ¿Cómo lo sientes? ¿Dónde se siente? ¿Cómo te gustaría expresar eso? Y regularmente los niños, cuanto más pequeños, pues menos saben, ¿no? No les podemos dar este circulito, hay otras herramientas y otras técnicas, pero sí podemos ayudarle a expresar lo que siente y a enseñarle que puede expresarlo de otra manera, que no sea siempre el llanto, o sea, invitarlo a, ¿quieres dibujar? ¿Quieres salir a caminar? ¿Quieres, no sé, quieres jugar a algo en particular? ¿Sí me explico? O sea, conectar con estas necesidades que él tiene de acuerdo a su edad para que externe lo que está sintiendo. Otro recurso muy bueno, que recomiendo siempre, es el uso de diarios o de registros. Ya en el caso de los que pueden escribir, cuando tenemos hijos que ya escriben, o jóvenes, pueden hacer uso de la escritura para vaciar sus sentimientos o sus impresiones o sus cambios o lo que sea que estén aprendiendo o lo que sea que estén pasando, para que no se queden con todo esto. Además de que es una forma de respetar su privacidad. No siempre nos sentimos con la confianza de decir todo lo que sentimos, pero gradualmente pueden ir aprendiendo a hacerlo, ¿ok? Entonces, estas son algunas de las herramientas que podemos emplear a nivel personal y familiar. ¿Por qué? Bueno, una vez que ya sabemos reconocer y regular nuestras emociones, entonces sí podemos comunicarnos de una mejor manera. ¿Qué sigue? Bueno, una vez que ya nos reconocemos estas emociones, también podemos reconocer nuestros recursos. Y aquí viene la parte de la unión familiar, ¿sí? El ver a la familia como un recurso, porque entonces sí puedo voltear a ver a los integrantes de mi familia y ver de qué manera ellos me aportan y yo les aporto, ¿sí? El hacer consejos familiares o reuniones familiares periódicas con los integrantes de nuestra casa, en nuestro hogar, y hacer un análisis de nuestras fortalezas y de nuestras debilidades. ¿Cómo reconozco mis fortalezas? Pues bueno, las fortalezas de nuestra familia, primero reconociendo las propias, ¿sí? Y escuchando las opiniones de los demás. A veces quizás no nos damos cuenta de cómo los demás nos perciben como un recurso o una fortaleza en su vida. Entonces necesitamos escucharlos para saber qué es lo que se piensa, ¿ok? Y también en esta reunión, en este consejo familiar, buscar e integrar esos otros recursos, como platicábamos hace ratito, ¿sí? ¿Cómo entran esos otros recursos? ¿Dónde están estos centros de ayuda, por ejemplo, en caso de necesitarlo? Eh, Todos los recursos materiales con los que contamos, servicio médico, los recursos educativos, de acuerdo a las necesidades que tenemos como familia, ¿ok? Entonces, primero es identificar los recursos internos que tenemos personales, los recursos que tenemos como familia o fortalezas que tenemos como familia y después buscamos los recursos que tenemos en nuestro entorno, ¿ok? Entonces, el que podamos verlos como familia, que podamos ver cómo somos,
cómo como familia somos nuestra caja de herramientas y ahí podemos encontrar la ayuda o el recurso que necesitamos para hacer frente a esta contingencia y a la que venga, y le sumamos esos recursos adicionales que tenemos de afuera, es lo que nos va a permitir sentirnos tranquilos, aun cuando estemos en una situación de crisis. Ahora, cuando tenemos un familiar enfermo dentro de nuestro hogar, ¿sí? Aplica exactamente igual. Es saber yo cómo soy un recurso para esa persona, hasta dónde me corresponde ayudar o asistir a esta persona, de qué manera le puedo ayudar y de qué manera este, tal como poníamos el ejemplo, ¿no? No contaminar a esta persona con cuestiones negativas, sino con actitudes positivas, ¿ok? Pero para esto es importante saber regularnos y ayudarle a estas personas que nos rodean a estar y sentirse bien independientemente de la crisis o de lo que estamos pasando. Aquí la clave es regularnos. Si se dan cuenta, cuando aparece una situación de salud nos alteramos, claro que nos preocupa, sí, y sobre todo pues ya hicimos este análisis, ¿no? ¿Qué tanto me altero? Bueno, pues dependiendo de cuál ha sido mi experiencia previa respecto a los temas de salud o el cómo me siento respecto a este tema, en función de lo que escucho en las noticias, en función de cómo veo que las demás personas actúan. Pero aquí lo importante es saber con qué recursos cuento para que esto no me tome ni por sorpresa, o bien, si ya me tomó por sorpresa, saber qué puedo hacer con lo que tengo y saber que no estamos solos, ¿verdad? Saber que ya sea nuestra familia directa o ya sean estos recursos externos como son los medios de salud, eh, los centros de salud o no sé, es importante que cada quien a nivel familiar haga su lista de recursos personales y familiares para que los tengamos en cuenta, ¿ok? Y a medida que hagamos este ejercicio de manera frecuente, porque estos recursos siempre están cambiando y la idea es mejorarlos, ¿sí? E incrementarlos. Y a medida que lo hacemos, pues esto nos brinda muchísima más tranquilidad, ¿ok? Ok, muy bien. Entonces, para cerrar, esta frasecita sí es mía y yo espero que termine de complementar lo que acabamos de platicar, ¿sí? La seguridad que nos brinda el reconocimiento de nuestros recursos personales y familiares es lo que nos permite hacer frente a la incertidumbre y el desánimo. ¿Cómo puedo sentirme seguro y a salvo? Bueno, reconociendo mis recursos, ¿ok? Lo contrario a la incertidumbre y el desánimo es la certeza de mis recursos, es el reconocimiento de mis recursos, eso es lo que me brinda la certeza y la garantía. No podemos evitar que haya dificultades, enfermedades y desafíos en la vida, eso es imposible, ¿ok? Lo que sí es posible es aprender de esas dificultades, obtener nuevos recursos, incrementarlos y fortalecerme a partir de esto para crecer, para desarrollarme y fortalecerme a mí y a los que me rodean. Eso sí lo puedo hacer. ¿Ok? Entonces yo espero, chicos, que a partir de el día de hoy podamos tener esta nueva percepción respecto a las enfermedades y la crisis en general, que podamos ser más resilientes, que podamos ver ahí donde hay dificultades una oportunidad de crecimiento personal y familiar, que podamos sentirnos mmm, como eso, ¿no? Como un recurso para quienes nos rodean. Y si no siento que soy un recurso, bueno, que podamos replantear y evaluar lo que está pasando conmigo de manera interna, que evitemos los juicios innecesarios y el victimizarnos a partir de estas dificultades y que empecemos a buscar más bien esas herramientas para nuestra salud personal y familiar, ¿ok? Ese es un principio de autosuficiencia. Y si lo buscamos y lo desarrollamos, no solamente vamos a ser autosuficientes para nosotros mismos y para nuestra familia. Paradójicamente, uno de los propósitos de la autosuficiencia es tener suficiente para que en su momento podamos ser un recurso para los demás. Ese es el propósito de la vida, crecer juntos. Vinimos al mundo y estamos rodeados de personas, principal y especialmente por nuestros familiares y nuestros seres queridos, para apoyarnos unos a otros, para aprender unos de otros, ¿ok? Entonces este es un camino de crecimiento constante, la vida es eso, un camino de crecimiento con sus respectivas dificultades, pero lo maravilloso es saber que siempre se nos da junto con la tentación la salida, ¿sí?
y que en un discurso que escuché recientemente respecto a un mensaje de los pioneros que decía que ellos sabían que ningún problema, ninguno de los problemas que estaban por enfrentar era más grande que el poder que los acompañaba. Ok, entonces yo los dejo con ese mensaje. Espero que se puedan llevar esto y bueno, estoy para servirles en lo que se les ofrezca. Antes de... Bueno, pues de mi parte sería todo. Muchísimas gracias, de verdad. Siempre